Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar quiero hacer una aclaración sobre el video relativo a la reforma de 1994. Por error cité mal la ley de convocatoria. Para que no haya margen de duda, la ley de convocatoria es la 24.309 del año 1993. Bueno, aclarado esto, que la había citado mal, y vamos a el tema que nos convoca en este video, que yo les había prometido en el último Zoom que iba a hablar un poquito sobre el proceso de formación y sanción de leyes, ¿sí? Cómo una ley llega a ser obligatoria para los ciudadanos. Para esto van a tener que leer, así no lo hacemos tan aburrido de leer acá, como siempre les digo. El proceso de formación y sanción de leyes está en los artículos 77 al 84. Junto con esta explicación y junto con la lectura de el material bibliográfico que hayan elegido para complementar el estudio de la materia, lean los artículos 77 hasta el 84, que marca el proceso de formación y sanción de leyes. El mismo tiene tres etapas. Podemos diferenciar a los efectos de estudiar este tema tres etapas en el proceso de formación y sanción de leyes. La primera etapa es la etapa de iniciativa. ¿Cómo se inicia un proyecto de ley? Hay varias maneras. Las leyes pueden iniciarse por proyectos que presenten diputados o senadores en sus respectivas cámaras. También puede ser iniciativa del presidente que en una u otra cámara presente un proyecto de ley. Es costumbre, por ejemplo, que la ley de presupuesto es una ley impulsada por el presidente. También, ustedes también lo han contestado bien. Otra manera de iniciativa de una ley es la iniciativa popular, con el procedimiento que ya conocen, juntando firmas y siguiendo los pasos para la iniciativa popular. También esa es una manera de estar en esta primera etapa del proceso de formación y sanción de leyes. Entonces puede ser iniciado por un diputado o por un senador en la Cámara que le corresponde, proyecto impulsado por el presidente o por iniciativa popular. La segunda etapa, la primera etapa se llama de iniciativa, ¿sí? La segunda etapa se llama de sanción y se produce en el Congreso, absolutamente en el Congreso. En esta etapa de sanción, las cámaras del Congreso las vamos a llamar de otra manera. No Cámara de Diputados o Cámara de Senadores. Las vamos a llamar Cámara de Origen y Cámara Revisora. Cualquiera puede ser Cámara de Origen y automáticamente la otra es Cámara Revisora. Si un proyecto comienza en la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores es la Cámara de Origen y automáticamente la Cámara Revisora es la de Diputados o viceversa. Insisto, cualquiera puede ser Cámara de Origen, salvo que la Constitución determine que algún tema tiene que necesariamente tener como Cámara de Origen una u otra Cámara. Les doy un ejemplo de cada caso, ¿sí? La ley de coparticipación federal de impuestos tiene que tener como Cámara de Origen el Senado, necesariamente, ¿sí? O sea, no da lo mismo que empiece por una u otra cámara. Después,
La iniciativa popular, por ejemplo, tiene como Cámara de origen, ya lo han visto, la Cámara de Diputados. Y bueno, cuando la Constitución dice, cuando la Constitución quiere que una de las dos cámaras sea de origen, así lo determina. Si no, puede iniciarse en cualquiera de las dos cámaras. Eh, Antes de seguir, tengo que hablar con ustedes respecto a las formas de votación. En general, no solamente en el Congreso. Primero vamos a hablar en general para después hablar de la votación en el Congreso. Para llegar a una decisión, se puede tomar en consideración 4 tipos de mayoría. O sea, para saber si estamos frente a un acuerdo, tenemos que saber qué consenso vamos a pedir. Los voy a mencionar de la votación o la decisión que requiere mayor consenso o mayor número de votos favorables a la que menos. Obviamente que una forma de votar podría ser por unanimidad. Decir, bueno, para considerar aprobado determinado tema, se necesita la aprobación unánime, es decir, de todos. Unanimidad la Constitución no pide en ningún caso. Así que lo menciono porque, bueno, está dentro de los sistemas que podría haber. Unanimidad no se pide para ningún tipo de ley. La que le sigue el número de votos es la mayoría de 2/3. Es decir, que del total, 2/3 tienen que estar a favor para que se considere aprobado un determinado tema. ¿Sí? El tema es si 2/3 de la totalidad de los miembros o 2/3 de los miembros presentes. Puede haber estas opciones, que se pida 2/3 de la totalidad o 2/3 de los miembros presentes. Esto sí lo utiliza la Constitución, la mayoría de 2/3. Cuando quiere mayoría de 2/3 expresamente lo dice, y lo mismo si es mayoría de miembros presentes o de la totalidad. ¿Sí? En muchos casos la Constitución establece si es de los miembros presentes o de la totalidad. Obviamente que el mayor consenso es 2/3 de la totalidad. Le sigue 2/3 de los miembros presentes. Miembros presentes quiere decir una vez conseguido el quórum para sesionar, ¿sí? Que es de mayoría absoluta, o sea, la mitad más uno. Siguiendo con las formas de votación, recién vimos mayoría de 2/3, le sigue mayoría absoluta. La mayoría absoluta es tener la aprobación de la mitad más uno o más de la mitad de los que tienen que votar, ¿sí? No se confundan, a veces hay algún alumno que piensa que por el nombre mayoría absoluta es la que requiere más cantidad de votos, pero no, la que requiere más cantidad de votos es la mayoría de 2/3, que por eso también se llama calificada. Bueno, siguiendo con esta mayoría absoluta, que es de la mitad más uno, también puede ser de los miembros presentes o de la totalidad de los miembros. También la Constitución en muchos casos lo indica de esa manera. Cuando la Constitución no indica nada, la votación normal y habitual es mayoría absoluta, es decir, de la mitad más uno, de los miembros presentes, es decir, mayoría absoluta de una vez conseguido el quórum, que a su vez también es
de mayoría absoluta. ¿Bien? ¿Qué otro tipo de votación podría haber? Mayoría, simple mayoría simple. Mayoría simple es que se tiene por aprobada la propuesta que tenga mayor número de adhesiones, no importa si se llega a tener la mitad de los que votan a favor, pero la propuesta más votada es la que se tiene en cuenta. Mayoría simple tampoco la pide la Constitución. Solo hay un caso, déjeme buscar el artículo, donde se tiene en cuenta la mayoría simple. Esperen que lo busco. El único caso en donde se habla de la mayoría simple es el artículo 64. Dice el artículo 64, cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Ninguna de ellas entrará en sesiones sin la mayoría absoluta de sus miembros. Eso es lo del quórum, ¿sí? Mayoría absoluta de sus miembros. Pero un número menor podrá compeler a los miembros ausentes a que concurran a las sesiones en los términos y bajo las penas que cada Cámara establecerá. Entonces, si bien la Constitución no contempla tomar decisiones por mayoría simple, el artículo 64 establece que cuando no se obtenga la mayoría, el quórum para sesionar, una minoría, digamos, o sea, menor a la mitad más uno, puede intimar a los que no dan quórum a que lo den bajo las sanciones que tenga el reglamento interno de cada una de las cámaras. Aclarado esto, de la forma de votación, o sea, las formas de votación en el Congreso son mayoría, la habitual y normal es mayoría absoluta de los miembros presentes. Perdón, sí, está bien, mayoría absoluta de los miembros presentes, es decir, mitad más uno. Otra forma de votar es mayoría absoluta de los miembros. También por mayoría calificada, o sea, se requiere mayor cantidad de votos cuando se pide mayoría de 2/3, por ejemplo, la reforma constitucional, que también puede ser de miembros presentes o de la totalidad de los miembros. Bien, volvamos entonces al proceso de sanción de leyes. Dijimos que las cámaras se llaman Cámara de Origen y Cámara Revisora. El proyecto empieza en la Cámara de Origen, aprobado en la Cámara de Origen, pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora tiene varias opciones. Aprobar el proyecto enviado por la Cámara de Origen, entonces la ley queda sancionada. Cuando una Cámara aprueba un proyecto de ley tiene media sanción, cuando la otra también lo aprueba, ya el proyecto tiene sanción completa y pasa a la tercera etapa, que es la etapa de eficacia, para que el presidente lo promulgue y la publique. Vamos a hablar en un cachito de esto. Bien, una opción es que lo apruebe. La otra opción es que lo rechace el proyecto, la Cámara Revisora. El rechazo puede ser total o parcial. Si el rechazo es total, ese proyecto no puede ser tratado nuevamente en ese periodo de sesiones, sino que
únicamente se podrá insistir al año siguiente, al periodo de sesiones siguientes. No, en ese periodo no se puede volver a insistir. Cuando el rechazo es parcial, esto quiere decir que la Cámara Revisora está de acuerdo con algunos aspectos del proyecto originario de la Cámara de Origen, pero tiene algunas modificaciones que proponer. Entonces, cuando la reforma el rechazo es parcial, vuelve a la Cámara de Origen con el resultado de la votación, cómo votó la Cámara Revisora, si por mayoría absoluta, si por mayoría de 2/3, y con las modificaciones que propone. Vuelve a la Cámara de Origen entonces con el resultado de la votación de la Cámara Revisora y sus observaciones y sus reformas al proyecto originario. La Cámara de Origen puede aprobar las sugerencias de la Cámara Revisora con una mayoría absoluta de los presentes, pero si quiere insistir en su proyecto originario, necesita votar esa insistencia con una mayoría de 2/3 de los miembros presentes. Para saber que a partir de ahí únicamente va a pasar el proyecto originario o el proyecto con las reformas que propone la Cámara Revisora, ya no hay posibilidades de nuevas versiones del proyecto. Es uno u otro, no se pueden volver a modificarlo. ¿Cómo sabemos cuál pasa? Tenemos que comparar la votación de la Cámara Revisora con la nueva votación de la Cámara de Origen y a ver qué Cámara obtuvo mayor cantidad de votos, ¿sí? En caso de empate, tiene prioridad la Cámara de Origen. Si las modificaciones se votan por mayoría absoluta y la Cámara de Origen insiste con mayoría absoluta, están equiparadas las votaciones, pero pasa el proyecto a la tercera etapa de eficacia, el de la Cámara de Origen, porque en caso de empate pasa el de la Cámara de Origen. Lo mismo si hay 2/3 y 2/3. La única manera en que pasa el proyecto reformado es si logra una votación de 2/3 para esas modificaciones, para ese rechazo parcial, y la Cámara de Origen no obtiene los 2/3, solamente obtiene una mayoría absoluta para la insistencia. Bien. Otra cosa que tenemos que hablar, y que está en el artículo 80 de la Constitución, es la posibilidad de... bueno, eso lo hablo en 2 minutos. Vamos a la tercera etapa, que es la etapa de eficacia. Una vez aprobado una ley, ya sea el proyecto originario o el propuesto por la Cámara Revisora, pasa a esta tercera etapa de eficacia, que es primero la promulgación. ¿Quién promulga? El presidente. Fíjense que a pesar de que una ley es parte de la función legislativa, es una de las tareas atribuidas al Congreso, en este sistema de pesos y contrapesos, en donde no se le da absolutamente una atribución por entero a un órgano sin que haya un juego de equilibrio, se le da la posibilidad al presidente de vetar o rechazar, o sea, el veto es el rechazo
de una ley sancionada por el Congreso. Para eso pasa a esta tercera etapa de promulgación, es decir, el presidente, si está de acuerdo con la ley, la promulga. La promulgación puede ser expresa o tácita. Es expresa a través de un decreto de promulgación de una ley. Es tácita cuando deja pasar 10 días hábiles sin promulgar la ley, pero sin tampoco rechazarla expresamente, ¿sí? Pasan 10 días de silencio, entonces se la considera promulgada tácitamente. Bien, la otra opción es que el presidente rechace la ley sancionada. El rechazo puede ser total o parcial. Si el rechazo en los dos casos, cualquiera sean los dos casos, ya sea total o parcial, vuelve a las cámaras para que las cámaras voten nuevamente y si logran 2/3 de los votos de los miembros presentes, el proyecto se convierte en ley y tiene que ser promulgado. Ya no hay posibilidad de veto. O sea, ¿por qué? Porque el presidente, si bien tiene este sistema de pesos y contrapesos, puede opinar y puede rechazar una ley sancionada. Si el Congreso se mantiene firme y solamente se le pide que tenga un caudal de adhesiones importantes, o sea, de mayoría absoluta, eso se convierte en ley, porque un órgano no puede obstaculizar la atribución que tiene otro. Una cosa es, bueno, el juego armónico y poder opinar, y otra cosa es paralizar la sanción de leyes. Lo que les iba a decir antes, que después dije no, lo hablo en unos minutos, es lo que está en el artículo 80, que es la posibilidad de, si puede el presidente promulgar parcialmente una ley. Cuando rechaza, veta parcialmente una ley, también acá tenemos que decir que es porque parte está de acuerdo y parte no. La pregunta es, ¿puede el presidente promulgar las partes no vetadas? El artículo 80 tiene un principio general y una excepción. El principio general es que no puede promulgar parcialmente una ley. Y este sí vamos a leerlo, total es uno solo. Vamos a leer el artículo 80. Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Días útiles son días hábiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. O sea, el principio general es que no puede promulgar parcialmente. Sin embargo, y ahí viene la excepción, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Quiere decir que el principio general es que no puede promulgar parcialmente, pero si el proyecto, si la parte no observada tiene autonomía normativa, es decir, puede funcionar separada del resto de la norma, y con esta promulgación parcial no se altera ni el espíritu ni la unidad del proyecto legislativo, lo puede hacer siguiendo el mismo trámite que los decretos de necesidad de urgencia, que obviamente todavía no lo hemos visto, pero bueno, cuando veamos el trámite que requieren los decretos de necesidad de urgencia, vamos a ver que es el mismo que
se requiere para promulgar parcialmente una ley. Bueno, habiendo cumplido con lo que tenía planeado hablar en este video, terminamos con esto. Nos vemos en el Zoom del lunes para charlar este tema y bueno, y para seguir adelante con el órgano legislativo, ¿sí? Vayan viendo privilegios, vayan viendo incompatibilidades, que será el próximo tema a tratar. Bueno, hasta luego.